Sacrificio o amor. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con autorización previa de la autora. Capítulo 13. Y así lo hizo Candy. Utilizó su conocimiento del físico masculino y su aún más íntima conciencia de lo que le daba placer a Terry para alcanzar su meta. El cuerpo de éste empezó a temblar bajo sus caricias, hasta que, sin previo aviso, la tomó por los hombros y le hizo erguirse para empujarla sin ceremonias hacia la cama. «Me vuelves loco del deseo», dijo con la voz ronca a la vez que le hacía separar los muslos para penetrarla. Le hizo el amor con una pasión que casi hizo perder el sentido a Candy. Después permaneció como una nube entre sus brazos, disfrutando de los mágicos momentos de indolencia que siguieron su explosiva liberación. Cuando él le acarició con delicadeza el rostro para luego besarla en la frente, Candy pensó distraídamente que el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ya no parecían tan bien definidos en su mente. En ciertos aspectos ya no podía contener lo que estaba sintiendo, y ni siquiera estaba segura de que tuviera mucho sentido contenerse mientras viviera con Terry y Tyler. Encontraba irresistible a Terry en el terreno sexual, pero el poder que empezaba a ejercer sobre ella iba mucho más allá. Sin embargo, ya no era el joven del que se enamoró. Había cambiado a lo largo de los 5 años transcurridos desde entonces. Era más duro, más cínico y contenido. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Era una tontería por su parte de sentirse especial por el hecho de que hubiera llegado a los extremos que había llegado para volver a recuperarla. ¿Y qué había pasado con la firmeza de sus propias convicciones morales? Por la mañana despertó temprano al sentir punzadas de un conocido y ligero dolor en la parte baja de su vientre. Se levantó y fue al baño para comprobar si sus sospechas eran ciertas. Como lo había pensado, no estaba embarazada. Había llegado el momento de empezar a tomar la píldora. Cuando regresó al dormitorio, Terry seguía dormido. Candy no pudo evitar estremecerse al pensar en cómo habría reaccionado ante un embarazo no deseado. Le gustaba controlarlo todo, pero ella no había podido permitirle que ejerciera su influencia en aquel asunto. De manera que se alegraba de que no hubiera llegado a plantearse el problema. Terry giró en la cama, apoyó una mano en el estómago de Candy y luego la deslizó hasta uno de sus pechos, con un suspiro de satisfacción masculina. «Candy, no estoy embarazada», dijo Candy sin preámbulos. Terry se despejó al instante, como si acabaran de arrojarle un cubo de agua fría. «¿Estás segura?» «Totalmente». La expresión de Terry se tensó visiblemente. «Yo me habría ocupado de ti. No tenías por qué haberte preocupado por eso. Ya tenemos suficientes problemas como para añadir uno más. Sigues sin querer tener hijos». Yo no he dicho eso. Simplemente no los quieres tener conmigo, ¿no?, dijo Terry en un tono irónico a la vez que salía de la cama. «Necesito una ducha». Candy estaba desconcertada por su comportamiento. «Había supuesto que considerarías un desastre que me quedara embarazada y que me pedirías que abortara. Me dijiste que no querías un hijo». Terry volvió a mirarla desde el umbral de la puerta del baño y se encogió de hombros. «Después pensé en ello y decidí que tampoco tenía por qué ser un problema. Supongo que a Tyler le encantaría tener un compañero de juegos. No se me habría ocurrido sugerirte que abortaras. El principal motivo por el que mi padre se divorció de mi madre fue porque mi madre quiso abortar cuando se quedó embarazada de mí. La detuvo cuando ya iban camino a la clínica. Algo así te da una perspectiva distinta respecto a un embarazo accidental». Conmocionada por lo que acababa de escuchar, Candy asintió lentamente. «Supongo que sí». Trató de ordenar sus pensamientos.
Terry la desconcertaba cada vez que creía tenerlo acorralado. Pero tendría que haberse mostrado mucho más entusiasta y habrían tenido que hablar del asunto con tiempo antes de que ella hubiera podido permitirse lamentar el hecho de no haberse quedado embarazada. Terry le había dedicado 2 días a enseñarle la isla y a presentarle a varios de sus habitantes. Pero no le había enseñado las instalaciones médicas, ni le había dicho que él lo había mandado a construir. Candy lo había averiguado cuando había bajado a pasear por el pueblo con Tyler. Mientras disfrutaba de una bebida en la taberna, se había visto poco a poco rodeada de gente esperanzada buscando un consejo médico. A pesar de todo, a lo largo de sus 2 primeras semanas de estancia, Candy se había sentido felizmente allí. Terry había salido en 2 ocasiones de viaje y ella se había sentido consternada al descubrir que lo echaba de menos cuando no lo tenía cerca. No le había quedado más remedio que aceptar en el fondo que lo amaba, y probablemente más que 5 años antes, lo que resultaba irónico especialmente teniendo en cuenta las circunstancias de su convivencia. Aunque pensaba que Terry estaba siendo totalmente egoísta e irrazonable al negarse a permitirle seguir con su vocación, empezaba a sospechar que valoraba por encima de todo el ser el centro de su mundo, la única persona en la que tenía que pensar aparte de Tyler. Era tan posesivo como ella y parecía tan poco dispuesto a compartirla como ella a él. También era cierto que Terry estaba aprendiendo a querer y a cuidar a Tyler, lo que resultaba bastante entretenido de observar. Era evidente que disfrutaba cuando el niño corría a saludarlo y le abrazaba las piernas. Su inocencia y muestras de afecto hacían salir a Terry de su concha de cinismo y lo volvían más paciente y menos impulsivo. A Candy ya no le importaba que Terry lo hubiera atado con un acuerdo legal escandaloso. Sabía que al firmar había aceptado un camino largo y comprometido, y empezaba a soñar que él hubiera hecho lo mismo. Se sentía más feliz con él de lo que jamás habría esperado. El regalo de un piano de cola había sido el que más había agradecido hasta la fecha. Podía disfrutar tocando y ya estaba deseando empezar a enseñarle a Tyler. También le había hecho otros muchos regalos, como bolsos, perfumes e innumerables vestidos. Lo cierto era que a pesar de que Terry ya se había acostumbrado a verla sin maquillaje y con sus habituales vaqueros y camisetas, no parecía haber perdido ni un ápice de su deseo por ella. Su madre había ido a visitarla con su hermano. Terry había tenido un comportamiento exquisito con ellos. Incluso la había llevado por propia iniciativa a su hermano, que no eran precisamente la alegría de la fiesta, a navegar y a pescar. Candy le estaba agradecida por ello, pues su familia había acabado por aceptar su relación, lo que hacía las cosas más fáciles. En cuanto al mayor problema de su relación, la falta de compromiso por parte de Terry, Candy había llegado a convencerse de que tenía la solución. Si sus relaciones sexuales seguían siendo buenas, Terry no tendría motivo para buscarlas en otro lado, pero se despreciaba a sí misma por pensar de ese modo y por estar dispuesta a aceptar aquellos límites. Su orgullo le decía que merecía más, pero su mente le decía que ya tenía todo lo que podía esperarse de Terry Granchester en sentidos de atracción, atención y tiempo. Incluso la prensa empezaba a hablar de la relajada vida que el empresario millonario estaba llevando últimamente. En honor a la gala benéfica a la que asistieron aquella tarde, Candy había acudido a Escocia a comprar un maravilloso vestido y había prometido ponerse un collar de zafiros y los pendientes a juego. Terry había volado a la capital la noche anterior. En cuanto regresó a la isla, Candy se maquilló y se peinó para la gala. Estaba admirando su peinado en el espejo cuando Luisa, la ama de llaves, acudió a su dormitorio para decirle que el alcalde había llamado para pedir si podía acudir a ver a su hija, que estaba embarazada y no se encontraba bien. Candy no perdió un segundo en acudir junto a la embarazada acompañada de Luisa. Daisy era una madre primeriza en su 8º mes de embarazo de gemelos. Su marido estaba en el ejército y se hallaba fuera en una misión.
Daisy estaba asustada e histérica y se aferró a Candy con tal fuerza que hubo que sujetarla para que el doctor pudiera examinarla. Lo que Candy averiguó tras el examen médico al que la sometió el doctor no era nada bueno. Tenía la tensión muy alta y las manos y los pies hinchados, condición que resultaba especialmente grave porque, además, era diabética. Candy le dijo al alcalde que necesitaban un helicóptero ambulancia, pues el doctor estaba convencido de que su hija sufría de preeclampsia y debía acudir urgentemente al hospital. Tras localizar el más adecuado, el doctor llamó para explicar la situación y habló con el ginecólogo de guardia para que lo asistiera. ¿Vendrá conmigo?, preguntó Daisy, que se había aferrado de nuevo al brazo de Candy y no quería soltarla. Le estaría eternamente agradecido si lo hiciera, añadió el alcalde, que liberó a Candy de la mano de su hija y, en una parte, le contó que su esposa tuvo que hacer una ocasión aquel mismo viaje, posiblemente por los mismos motivos, y poco después de dar a luz a Daisy murió. Candy estaba asintiendo cuando el alcalde le recordó su compromiso para acudir a la gala benéfica. Frunció el ceño un momento, pensativa, pero enseguida buscó una manera de estar virtualmente en dos sitios a la vez, pues ambos estaban en la ciudad. Decidida a quedarse con Daisy, dio instrucciones al alcalde para que hiciera enviar el vestido y las joyas a la casa que tenía Terry en el centro de Escocia, donde podía acudir a cambiarse rápidamente tras salir del hospital. El vuelo en el helicóptero ambulancia fue tenso. Daisy sufría fuertes dolores y su estado empeoraba. Fue un alivio llegar al hospital. Preocupada por el estado de la chica, Candy no volvió a pensar en la gala benéfica, hasta que las gemelas de Daisy se encontraron a salvo en el mundo tras una cesárea. Hasta que no se aseguró de que la feliz madre estaba recibiendo el tratamiento más adecuado, no pensó en siquiera había tratado de ponerse en contacto con Terry para decirle dónde estaba. Agobiada, pues era consciente de lo mucho que le importaba aquella gala benéfica, le envió un mensaje de texto disculpándose humildemente. No se molestó en tratar de explicar lo sucedido y prometió reunirse con él en el entreacto de la ópera. Tomó rápidamente un taxi y llamó al alcalde para asegurarse de que había enviado el vestido. Al confirmarlo, empezó a preocuparse por la reacción de Terry. No había respondido a su mensaje, lo que podía indicar que estaba furioso. Para cuando el taxi se detuvo ante la casa, Candy estaba muy tensa, porque iba a encontrar el reloj y las cosas no fluían con la velocidad necesaria. Llamó al timbre y unos momentos después le abrió la ama de llaves. Su expresión consternada bastó para hacer comprender a Candy que su llegada había sido totalmente inesperada. Pasó rápidamente junto a la mujer murmurando una explicación y subió rápidamente las escaleras a su dormitorio principal, donde suponía que le aguardaba el vestido. Se detuvo sorprendida al ver en el umbral unas cuantas prendas femeninas dispersas por el suelo. Frunció el ceño al fijarse en un sujetador negro de encaje y unas braguitas a juego. Se preguntó a quién podrían pertenecer. No tuvo que preguntárselo mucho tiempo. El misterio quedó rápidamente resuelto cuando se abrió la puerta del baño y una preciosa rubia apareció en el umbral con una toalla en torno a su escultural cuerpo. Habría sido difícil decir cuál de las dos mujeres se sintió más perpleja por el inesperado encuentro. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí?, preguntó Candy. Continuará.